instalen el estante. Si es posible, póngale un protector a la parte del hilo para que no se enganche. El hilo a veces tiende a engancharse en estos lugares. Nivelen la mesa, nivelado al mismo aire. El cabezal se monta sobre las gomas. Conecten los cables de tierra, que están bien armados. Lo demás son conexiones eléctricas, cable en la parte de atrás del motor, conectarlos al que dice B5, que sería el motor 1. Ese es el motor pequeño, el motor que controla la correa. Conectarlo a B1. Lo demás son las conexiones estándar de EFCA. El número de serie de la máquina la vamos a encontrar acá, en esta chapa. Esta pieza que está acá va montada en los dos huecos allá abajo del tornillo y es para sujetar el flanger. El flanger tiene una pieza con un tornillo ajustable para darle más freno al disco y así evitar que se suelte. Conecta el flanger, colócalo en posición. Okay. Y apretar el tornillo. Alinearlo de manera de que quede en guía. Con el lado izquierdo del flanger, así no de la guía del flanger, así no se tuerce cuando está cosiendo. Las conexiones de aire vienen numeradas para conectarlas correctamente. Igual en el panel. Las presiones iniciales de la máquina. Puedes conectar a 60 la presión del prensador de tela y esta es la presión de aire para salida del material, todo lo que es la expulsión del material. Este cilindro, este regulador va a hacer solamente fuerza sobre este cilindro, que es la presión del prensador de tela. La idea es que mientras más grueso es la tela, más presión le vas a dar. Si trabajas con un material liviano, recomendamos que trabajes con unos 40 libras. Ya es suficiente. Con tal de que arrastre la máquina, mientras menos presión tienes, más fácil y más tiempo te va a durar la correa. Más fácil va a ser dar las curvas. Mientras más presión tenga, más difícil es hacer las curvas. Acá es solamente para el vacío, para botar la basura, no es tan importante. Si le das lo más que pueda, siempre que te limpie, pero recuerda que vas a gastar aire, así que trata de controlarlo. Este switch va a ser para el motor encendido y apagado de la caja EFCA. No hace falta tocarlo, maneja siempre la máquina a través de este. Cuando tú lo enciendes, él automáticamente enciende y lo apagas, él automáticamente apaga. También puedes apagarlo, prenderla por acá, pero es recomendable que lo manejes de este lado. ¿Okay? Dejar siempre como switch principal de la máquina. Luego hablaremos un poco de lo que es el motor y la memoria y cómo funciona. La máquina encendida debe tener solamente esa luz encendida, que señala como si tuviese la aguja en posición inferior. Realmente esta máquina no para con la aguja abajo, siempre para con la aguja arriba. Los dos motores, uno controla el transporte de la correa superior y el otro controla el arrastre de la máquina. En la caja de control, después vamos a hablar un poco de cómo funciona, podrás controlar independientemente esta velocidad o esta velocidad y así lograr tener mayor o menor arrastre en la correa. En este tipo de equipo, debido a la fricción del material con las piezas metálicas, es importante tener una buena tierra. Por eso donde ustedes ven cables verdes localizados en todos los lados de la máquina, igual que tenemos un cable para conectar a la caja, así nosotros aterramos, tenemos un cable de aquí para aterrar todo este sistema. Con esto lo que nosotros logramos es tener un buen sistema de tierra en la máquina. Es importante
alimentarlo con una buena tierra. Igual en la línea de aire, utilizamos bastante consumo de aire, especialmente para soplada. Una línea gruesa de aire es recomendable. Al momento de recibir la máquina e instalarla, tienes que abrir el tapón de aquí arriba y agregar aceite hasta que se encuentre nivelado en el lugar correcto. Las máquinas se envían sin lubricación, sin aceite, para poder evitar fugas de aceite durante el proceso de envío. Otro punto importante a lubricar es acá, en esta región donde el eje del looper sube y baja, es bueno echarle aceite de vez en cuando. Esta zona se acostumbra a llenar mucho de polvo y esta zona en particular sufre bastante, por eso échale siempre, cuando la limpien, una gota de aceite en esta área. Una vez montado el rollo del flanger, lo traes a través de la guía y la pasas por la parte inferior, y una vez que lo tengas acá, lo dejas básicamente aquí. La mayoría de las personas lo dejan acá, después de cuando no trabajan con flanger, y cuando trabajas con el flanger, lo pasas a través de la guía y lo empujas. Listo. Ajustas luego el flanger de manera que no quede bailando. Esto tiene un ajuste en su parte inferior. Cuando levantas el flanger, te das cuenta que en la parte trasera hay dos tornillos de ajuste para ajustar la medida. Esto lo tienes que hacer previamente, cuando tengas un rollo nuevo de flanger o algo así. Puesto en su lugar. Cuando tienes el flanger puesto en la máquina, él debe quedar libre, libre constantemente. En esta pieza tenemos un ajuste. Por lo general lo que hacemos es lo siguiente: aquí hay dos tornillos, estos tornillos, este y este atrás, que son graduables en altura. Ellos tocan básicamente contra la chapa metálica y nos sirven para llevar y mantener ajustado el alto. Cuádrenlo de manera de que siempre tengan un espacio sin que se vaya a frenar el flanger. Al momento de encender la máquina, el panel de control se enciende. Primero muestra la velocidad de la máquina y luego pasa al segundo campo, que en este caso sería lo relativo al motor de paso, a este motor. Esta información que se encuentra acá corresponde al motor de paso. Si yo cambio o aprieto donde dice máquina correa, esta información que está aquí corresponde al motor del cabezal, el motor EFCA. Entonces uno puede cambiar del motor al otro motor simplemente presionando este botón. Existen unas flechas indicativas de cómo deberían de estar estas flechas que se encuentran aquí arriba. Las escritas en el papel son las básicas. En el caso de la correa tendría que tener una flecha, en el caso de la máquina debería de tener la otra. Por ejemplo, ahora nos encontramos en la información de la máquina. Si se dan cuenta, hay una flecha que indica que debería de coincidir con una flecha en el panel LED. Si presiono lo de la máquina, nos damos cuenta que hay dos flechas acá, una y dos, que debe de coincidir con estas dos que se encuentran aquí. Estas flechas lo que indican que estás dentro de un programa, y también me indican que estoy trabajando con un motor de paso. Si por algún motivo alguien presiona y cambia la posición de estas flechas, en este caso, por ejemplo, yo lo estoy cambiando. Aquí dice 1 y ahora cambia a 2. Lo que estoy haciendo básicamente es cambiando de un motor de paso a otro motor de paso. Esta máquina trabaja solamente con uno, por lo tanto siempre debemos de tener esta línea señalada. Para cambiar los tamaños de transporte de la correa superior, tenemos estos números desde el 1 hasta el 6. Al presionar el número 1, esta flecha cambia. Si se dan cuenta, y cambia el valor de 1 a 2, 1 a 2. Este me está bloqueando el transporte superior en materiales livianos.
si voy a cambiar a los siguientes números, a medida que vaya presionando cada uno de ellos, esa flecha se va a ir moviendo. Un ejemplo, se movió a 2, aquí se movió acá, aquí se movió allá, hasta el número 6, que sería el paso mayor. Al presionarlo 2 veces llegamos al número 12, si se dan cuenta, tenemos el número 12, que sería el mayor transporte superior. A medida que el material es más grueso, necesitamos arrastrar más arriba. A medida que el material es más liviano, nosotros arrastramos menos arriba. Lo estándar, normalmente ellos trabajan con un valor tipo 5, por ejemplo, aquí se dan cuenta, tenemos el indicativo número 5, y estos valores que están a la derecha son los que me va a decir cuál es el valor de arrastre. Mientras ese número es más grande, la correa va a transportar menos. Mientras ese número es más pequeño, la correa va a transportar más. Un ejemplo, si queremos un material grueso en el cual necesitamos transporte mucho, nos damos cuenta que el número es 186, es un número bajo. Pero si queremos transportar poco para materiales livianos, nos damos cuenta que el número es 246, un material liviano. Existe una tabla en la máquina donde básicamente tiene una idea de los valores como deberían de encontrarse. Esos valores corresponden a los diferentes tipos de arrastre y cada uno de ellos en qué posición se encuentra. Hay una pequeña referencia en español donde te explica cómo debería estar funcionando. Una vez que estamos en un valor, simplemente cambiamos con estos botones al tipo de material que nos interesa. Como les comenté, valor de 220 por aquí o 230 por acá es bastante bueno para trabajar casi todos tipos de materiales. Llevamos a valores muy grandes cuando los asuntos ya son demasiado pesados y realmente tenemos problemas con el arrastre. Por lo tanto, manejen 3 o algo así, ya estamos suficientes. Con 222 sería bastante recomendable. La máquina de fábrica viene con estos valores ajustados, pero también ustedes pueden cambiarlo utilizando las teclas más o menos. Es recomendable dejarlos con los valores preformados de fábrica y cambiarlos a través de estos botones en vez de utilizar estos dos. Es posible cambiar la velocidad de la máquina también. Si cambio el panel de control a control de la máquina, nos damos cuenta que este es el valor de la máquina y este es el sistema de computadora. Yo aquí con la tecla menos puedo bajarle la velocidad, o con la tecla más puedo aumentarle hasta un límite. Esos límites son predestinados dentro del programa del motor. El pedal son realmente 3 posiciones, 3 activadores. El primero, lo que hace es levantar el prensador de tela. El segundo, rueda la máquina. Y el tercero, lo que hace es que le quita la presión al cilindro trasero, elimina esta presión. Y esto se usa para levantar el prensador de tela. Cuando tú quieres abrir la máquina y levantar el prensador de tela, lo que haces es que presionas ese pedal y aquí ya puedes levantar el prensador de tela y mover el prensador de tela fuera del área de trabajo. Al momento que lo suelta, él toma presión completa y baja. Este pedal es el que se usa para levantar el prensador de tela y limpiar la máquina. Este otro pedal es levanta el prensador de tela y lo baja, pero le da full presión, está siempre con presión. Aquí tenemos la presión muerta, te das cuenta que no puedes, que fácilmente se puede subir a bajar. Si le damos al otro de levantar el prensador de tela, si le damos a este levantar el prensador de tela, él está duro, no se mueve. Enciendas la máquina, verifique cuál es el material que vas a coser, selecciones el grueso con que vas a trabajar. Si es un material muy liviano, si es un material muy grueso lo aumenta. Por lo general un valor 230 o algo así es suficiente. Levanta el presador de tela, colocas el material dentro de la máquina, baja el presador de tela y para terminar el trabajo, para coser, presiona el levantador de presador de tela hacia arriba
Introduces el material, generalmente se pone un poco de lado al comienzo, se suelta el presador de tela y se comienza a coser, luego de varias puntadas en derecha, y aquí puedes hacer el trabajo. ¿Okay? Como les recomendé, el sucio es empujado por este soplador, el cual es controlado a través de esta presión de aire. El prensatela o la presión de prensatela es controlada a través de este cilindro, lo cual se controla a través de este regulador de aire. El valor, cuando la máquina está cosiendo, está mostrando la velocidad acá, igual que muestra la velocidad acá. Si tienes la llave puesta en el panel, indica que no puedes hacer cambio en ese momento. Cuando se requiera trabajar con materiales muy, pero muy gruesos, lo que tenemos que hacer es, primero, cambiarle el valor de arrastre. Un valor alrededor de 186, 180 más o menos, lo llevamos. Esto va a hacer mucho más transporte en la correa superior. Al mismo tiempo, debemos de reducirle la velocidad a la máquina. Para esto, nos ponemos aquí en la parte de máquina y le reducimos un poco la velocidad, unas 2500 a 3000. Recuérdense que vamos a trabajar con materiales muy pesados, esto ayudará a controlar más la tela. Y también aconsejamos aumentarle la presión de prensatela lo máximo posible. Esto lo que va a hacer es comprimir la tela para poder formar mejor el overlock. Esto ayuda a que las esquinas o los bordes del overlock queden más limpios. En el caso de materiales más gruesos vas a necesitar más presión, materiales más finos, por supuesto menos presión. Para poder hacer que esta máquina limpiarla, lo que tienes que hacer es primeramente levantar esta pieza, ¿ok? Presionas este botón y él abre, puedes jalar la tapa y él abra. Esta pieza se levanta para mejor acceso, y también tienes acá el pedal, presionas el pedal, libera la presión del prensador de tela, puedes levantarla y sacar la correa. Y aquí tienes un lugar completo para limpiar. Al soltar el pedal, puedes trabajar en ellas, limpiarla, sacar la plancha de aguja, etcétera, para poder trabajar con ella. A la correa necesitarás hacerle mantenimiento preventivo. Para eso, todos los días o cada 2 días, saquen esta tapa que está acá y aquí van a encontrar toda la parte interna de la correa. En ella a veces sucede que los hilos se mezclan y se van a juntar en esas poleas que están aquí adentro. Al sacar los tornillos puedes sacar esta tapa que se encuentra acá, y aquí esto está montado sobre el resorte, la correa sale fácilmente. Verificar que los rodillos se encuentren libres y no exista sucio en la correa de tiempo. Después de acá, poner la correa nuevamente en su lugar. Y tensarla en su parte delantera. Después conecta la tapa nuevamente. También es importante que en la limpieza verificar que los rodillos del prensador de tela se encuentren libres. Recuérdense que él tiene 3 rodillos, otro aquí y otro en la parte trasera. Si es necesario, saquen los tornillos y liberen. Estos son puntos importantes de limpieza. Una vez al mes, échale una gota de aceite en todas las partes móviles de la máquina, como son los acoples, por ejemplo, el eje del cilindro, en los puntos superiores del cilindro, todos aquellos lados que ustedes ven que puedan tener desgaste por movimiento mecánico. Esto sería la parte frontal de la máquina. Como habíamos recordado, en alguna de las partes en el looper, que son partes que constantemente se encuentran en fricción, los rodamientos también de esta línea, verificar el nivel de aceite. Se recomienda a poco tiempo de uso, a los 3 meses máximo, cambiar el aceite completo a la máquina, porque recuérdense que son máquinas completamente nuevas, pueden tener cierto desgaste.
El cilindro que levanta el prensador de tela tiene un anillo. Ese anillo lo que hace es que limita la carrera hacia abajo. Lo que queremos básicamente es que cuando él se encuentre en su punto muerto inferior, toque ligeramente los dientes de transporte. No queremos que se aplaste demasiado. Mientras más duro está aplastando, menos tiempo le va a durar la correa. Se gasta mucho la correa. Esta máquina no debería de trabajar, se trata en lo posible de coser lo menos posible fuera del material. Siempre trata de coser el material, así logras que la correa te dure más. Por lo general una correa dura de 8 o 10 meses, depende del uso que le estén dando. El ajuste del transporte inferior, generalmente tenemos dos dientes. Hay máquinas que tienen dos dientes, hay máquinas que tienen un solo diente. Nosotros tenemos dos transportes aquí. Uno que es el principal, este que se encuentra acá, que sería el transporte trasero, y otro que es el diferencial, que sería este que tenemos acá, que sería el transporte delantero. ¿Sí? Primero, para ajustar el transporte trasero, hundimos este botón. Yo voy a hundir el botón y rotamos la máquina hasta que ella se embrague. Van a sentir que el botón se hunde. ¡Clac! En el momento que el botón se hunde, él se tranca y queda trancado. Aquí ustedes pueden, moviendo el volante hacia atrás, lo máximo hacia atrás, ella queda con el máximo transporte. Después suelten el botón y ya él regresa a su posición original. Con eso hemos hecho que el transporte trasero se encuentre en su máximo ajuste. Luego viene el delantero. El delantero son dos dientes. Nosotros tenemos básicamente dos dientes moviéndose. Queremos que los dos dientes se muevan parejo. Por lo tanto, no queremos que uno mueva más que otro, ni el de atrás más que el de adelante. Hacemos que los dos funcionen iguales. Para que esto suceda, lo que hacemos es, primero ajustamos el de atrás a lo máximo, y luego este que está acá tiene un ajuste en altura, si se dan cuenta. Generalmente hay un tornillo que lo regula. Lo ajustamos de manera de que los dos transporten igual. Una vez que lo tengamos ajustado en la posición correcta, en la altura correcta, ajustamos el tornillo y lo aseguramos. El motor debe mostrar solamente una luz encendida. En caso de que muestre otra, cada vez que nosotros pisamos uno de estos switches, ellos se van a mover y en algunos casos se van a apagar. Fíjense que mueve izquierda y derecha, este prende y apaga, etc. Nosotros vamos a tener solamente una luz que corresponde a aguja abajo. Como comenté hace un rato, la aguja nunca va a estar abajo en esta máquina, ya que siempre paramos con el procesador de tela arriba. Esta máquina tiene un puerto para USB. Este puerto para USB es para usar una memoria USB, un tipo flash, como esta la que tenemos nosotros acá, ¿ok? Entonces, estas memorias deben de ser formateadas primeramente en baja densidad. Cualquier USB grande que tengan, si conecten acá, que esté conectado en alta densidad, lo van a dañar. Por lo menos le van a dañar todo el directorio y van a tener que reformatearlo. Por eso tener mucho cuidado y si es posible asignar un USB exclusivamente para ello. El procedimiento es muy sencillo. Ustedes apagan la máquina, conectan la memoria USB y lo prenden. Se van a dar cuenta que lo que hace la máquina es que reconoce que hay un USB y luego pasa un paso más adelante, que es trabajar con él. Ya ella forma parte. En el panel del control no se nos muestra nada, pero ya ella forma parte de la máquina y ahí podemos, a través de los parámetros, llegar y poder sacarle las informaciones a la USB o pasar informaciones hacia la USB. La idea es que hay informaciones que pasan de aquí a la caja o de la caja hasta acá. Una vez que terminemos con ello, apagamos la máquina y podemos retirar la memoria USB.